Saludos amigos y amigas. Hola. Hoy vamos a ver un vídeo que se llama Los 10 países de donde vienen los mexicanos de hoy. Qué interesante título del vídeo. Y hoy entonces vamos a ver un vídeo sobre origen de los mexicanos. Yo sé que durante la historia de México muchos países querían invadir a México, y yo creo que después de diferentes guerras, después de diferentes invasiones, había mucha mezcla entre razas. Y yo creo que el origen de los mexicanos es mezcla de mayas, aztecas y españoles, y no sé cuáles más países de verdad, porque en este vídeo se ha escrito que hay 10 países. Sí, nosotros sabemos sobre las invasiones más grandes como de España y de Francia. Y de Estados Unidos Y también. de Estados Unidos, pero otros países para nosotros es una sorpresa. Y entonces vamos a ver este vídeo y conocer más sobre historia de México. Y amigos, este vídeo sacamos del canal Bendito México, y es muy buen canal con muchos interesantes vídeos sobre México. Y amigo, por favor, suscríbete a este canal, el link está en la descripción. Y no olvides suscribirse a nuestra página de TikTok y nuestros Instagrams. Y vamos a reaccionar. México, como la mayoría de las naciones modernas, realiza un censo regional. Sin embargo, este país no incluye en la mayoría de los casos preguntas sobre el origen étnico. Esto se debe en parte a que el gobierno mexicano tiene un largo historial de intentar borrar la división étnica dentro de su sociedad. Y como colonia del Imperio Español, las fronteras étnicas definirían la sociedad colonial, por lo que, cuando el pueblo mexicano luchó por la independencia, una de sus agendas fue eliminar estas distinciones raciales. Para muchas personas, esto se ve como una forma de fomentar una identidad mexicana más fuerte y unificada, sin tensión racial. Para otros, se ve como una amenaza a las identidades locales, especialmente a las amerindias, que no encajan perfectamente en la narrativa nacional mexicana. Dado que la palabra mestizo tiene diferentes significados en México, las estimaciones de la población mestiza mexicana varían ampliamente. Y es que según la Enciclopedia Británica, que utiliza un enfoque basado en la biología, entre la mitad y los 2/3 de la población mexicana es mestiza, mientras que un criterio basado en la cultura estima un porcentaje tan alto como el 90%. Sea como sea, el grupo étnico más grande de México son los mestizos, quienes según la CIA World Factbook representan alrededor del 62% de la población total, y siendo herederos de una amalgama europea, amerindia y posiblemente africana. Como bien es sabido, los legados de la cultura española... Escuchamos algo sobre africanos también, ¿no? Un ciudadano de este país se describiría a sí mismo como étnicamente español. Después del 62% de mexicanos que se identifican principalmente como mestizos, viene otro 30% que se identifica más sustancialmente con una etnia amerindia. Amerindia. Las identidades amerindias más fuertes que se ha resistido mucho a adoptar una bandera mestiza es la maya del sur. Los mayas fueron la otra gran civilización asentada en México antes de la llegada de los europeos, pero a diferencia de los famosos aztecas que asentaron la base de la demografía del México de hoy, estos no fueron incluidos en las primeras versiones de la herencia nacional. De hecho, los mayas intentaron rebelarse en múltiples momentos de la historia de México y establecer así un estado independiente en Yucatán como una forma de resistirse a la erradicación. Y antes del contacto con los europeos, los indígenas de México no habían tenido ningún tipo de identidad compartida, siendo esta construida por la mayoría euromestiza dominante e impuesta a los indígenas como una identidad definida negativamente. Lo cierto es que la Constitución mexicana no solo reconoce a los 62 pueblos indígenas que viven en territorio mexicano, sino que también les otorga autonomía y protege su cultura y lenguas, destacando a estos grupos como altos responsables de la diversidad racial existente actualmente. Se destaca que esta protección y autonomía se extiende a aquellas etnias amerindias que han emigrado de Estados Unidos y Guatemala durante el siglo XIX. De Guatemala también son Y Kikapús. amerindias.
Aparte de los colonos No escuchábamos españoles, nunca este significado, ¿sí? Amerindios no. a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, incluyendo británicos, irlandeses, italianos, alemanes, franceses y holandeses. Ого. Las regiones del norte y oeste de México tienen los porcentajes más altos de población europea y la mayoría de las personas no tienen una mezcla nativa o son de ascendencia predominantemente europea. Y es que se reporta que en el norte y oeste de México, las poblaciones indígenas eran sustancialmente más pequeñas que las que se encuentran en el centro y sur del país, y también mucho menos organizadas, por lo que permanecían aisladas del resto de la población, o incluso en algunos casos eran hostiles hacia los colonos mexicanos. La región noreste, en la que la población indígena fue eliminada por los primeros colonos europeos, se convirtió en la región con la mayor proporción de blancos durante el periodo colonial español. A día de hoy, algunas comunidades de inmigrantes europeos han permanecido aisladas del resto de la población en general desde su llegada, entre ellos los menonitas de habla alemana. Ah, menonitas, ¿verdad? En Sonora, ¿no? Están en Sonora. Pilo, Puebla, que han conservado sus lenguas originales. A esta población europea se unen igualmente un gran número de inmigrantes del Medio Oriente que llegaron a México durante el mismo periodo, en su mayoría de Siria y el Líbano, generando una afluencia comercial y social apabullante. Este éxodo árabe comenzó en el siglo XIX y principios del siglo XX. Uy, esto escucho por primera vez. Sí. Significativas en Nayarit, Guanajuato, Puebla, Ciudad de México y el noreste del país, así como las ciudades de Tampico y Guadalajara. Wow. Sobresalen también los inmigrantes asiáticos, en su mayoría chinos, quienes llegaron a través de los Estados Unidos y se establecieron en el norte de México, Yo escuchaba sobre coreanos, sí. en el centro de México y reconfiguraron de igual forma la demografía local. Y es que la inmigración asiática comenzó con la llegada de los filipinos a México durante Ah, este sí, Sí, este sobre escuchamos, sí. Filipinos también. medio entre 1565 y 1815. Muchos filipinos y mexicanos navegaron hacia y desde México y Filipinas como marineros, tripulantes, esclavos, prisioneros, aventureros y soldados en el galeón Manila Acapulco Sí, este recuerdo yo, este dato. de Asia y las Américas. Sobre chinos no recuerdo. Miles de individuos asiáticos, en su mayoría varones, fueron traídos a la República Mexicana como esclavos y fueron llamados chino, aunque en realidad eran de orígenes diversos, incluidos coreanos, japoneses, malayos, havaneses, camboyanos, timorenses y personas de Bengala, India, Ceilán. México es el país multicultural. Sí. Un ejemplo notable es la historia de Catarina de San Joan, una niña india capturada por los portugueses y vendida como esclava en Manila, quien llegó a la Nueva España y eventualmente dio origen a la China poblana. Tampoco escuchábamos esta historia. Mencionar a las contrapartes latinoamericanas, quienes arribaron durante la década de 1970 y 1980 desde territorios como Chile, Cuba, Perú, Colombia y Centroamérica en calidad de refugiados políticos. Como cabría de esperar, en estos movimientos sociales, la unión étnica con los locales fue más que evidente, permitiendo una nueva reestructuración de la sociedad. No se debe olvidar que México es también el país donde vive la mayor cantidad de ciudadanos estadounidenses en el extranjero, con la Ciudad de México albergando la mayor cantidad de estadounidenses en el mundo. Y es que ya en 1999, el Departamento de Estados de Estados Unidos estimaba que un poco más de 1 millón de sus ciudadanos hacía vida al otro lado de la frontera, estableciendo comunidades a lo largo y ancho del país, pero en especial Sí, muchos gringos estadounidenses viven en México, este sí. el caso de San Miguel Allende de Guanajuato. Esto se une al enorme éxodo de mexicanos que han emigrado a Estados Unidos durante décadas, destacando alrededor de 710,000 migrantes que se regresaron a suelo mexicano entre 2010 y 2018 y que se han reintegrado a la demografía ya establecida. En conclusión, vale destacar que la estructura genética de la población mexicana no está integrada únicamente por descendientes puramente aztecas o población nacida de la unión con europeos, sino que agrupa un crisol de diferentes comunidades que cambiaron la historia del país y que seguirá transformándose con el pasar de los años. Amigos, hoy conocemos muy nuevos datos para nosotros sobre, por ejemplo, los chinos
o Líbano, sí, la gente de Siria que llegaban a México en los siglos XIX y XX. Wow, amigos, y es interesante de verdad cuántos diferentes países, cuántas diferentes poblaciones llegaban a México, sí, y ahora es el país multicultural donde hay la cultura más rica del mundo. Sí, y entonces ahora en México hay una grande mezcla de diferentes personas, de diferentes apariencias, de diferentes culturas, y sabemos que en México depende de estado, los mexicanos tienen diferente apariencia. Y yo creo que también es el resultado de la mezcla de los mexicanos, de los europeos, de los árabes. Sí, de los estadounidenses también, porque la frontera con Estados Unidos es muy grande, sí. Y también muchísimos estadounidenses viven en México, Sí. como 1 millón de personas, es mucho, sí. Sí, pero en este video también hablábamos sobre el origen de los mexicanos y sabemos que en los tiempos actuales en México viven muchísimos extranjeros, muchísima gente de diferentes países, incluso los países que no están en esta lista. Sí, como los rusos. Sí. También ahora muchos rusos llegan a México y viven en México. Y amigos, muchas gracias por ver nuestra reacción. Si te gusta, por favor, suscríbete a nuestro canal, dale like, activa el icono de la campanita y nos vemos, amigos. Hasta la próxima. Adiós.